CEJUAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de la librería personal del poeta Hugo Gutiérrez Vega. Sabemos los universitarios que para nosotros el doctor Hugo Gutiérrez Vega es una persona entrañable, es nuestro orgullo y antes de morir decidió que iba a donar su biblioteca personal y además de otros objetos de mucho valor a nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Y hoy viene a hablarnos de este espacio el responsable de la librería personal Hugo Gutiérrez Vega. Él es el maestro Gerardo Ramírez. Hola Gerardo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, maestra Cecilia? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación aquí a Tiempo y Memoria. Y bueno, como bien lo decía, pues la personalidad de Hugo Gutiérrez Vega es realmente es muy fácil, es enigmática, a veces es muy fácil hablar de ella, a veces es muy difícil. Hay personas que dicen que fue un gran personaje, hay otros que dicen totalmente lo contrario. Y en ese horizonte de comentarios, pues hay que uno sacar conclusiones, ¿no? ¿Quién fue Hugo Gutiérrez Vega para la universidad, para el mundo de las letras, para los servicios exteriores de México? Entonces, pues prácticamente Hugo Gutiérrez Vega nace en Jalisco el 11 de febrero de 1934. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hay quienes dicen que Hugo Gutiérrez Vega nació dos veces, el 11 de febrero y el 20 de febrero, es decir, el día que pues, salió al mundo y el día que lo bautizaron. Entonces, tuvimos hace unos meses en febrero, por su 90 aniversario, la dificultad de decir, bueno, ¿cuándo le celebramos sus 90 años? ¿El 11 o el 20? Nos metimos a varias páginas, como la de Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver si ahí encontrábamos la fecha adecuada. Y pues ahí variaba, que el 11, que el 20, total que decidimos hacerlo el 20 de febrero, que cumplió 90 años pues de haber nacido, ¿no? Desafortunadamente el maestro Hugo Gutiérrez Vega pues muere en 2015. Y bueno, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene la fortuna de tener en el campus Centro Histórico, exactamente en el patio barroco de este campus, la biblioteca personal de Hugo Gutiérrez Vega. ¿Qué es la biblioteca personal de Hugo Gutiérrez Vega? Pues básicamente es el conjunto de sus libros, de todo lo que leyó durante sus 80 años, que no es poco. Cuando la gente entra a la biblioteca es como, wow. La pregunta siempre es, ¿a poco leyó todos? Yo no tengo la respuesta, sería como incrédulo tenerla, pero siento que sí, porque era un hombre pues portentoso, ¿no? Es que es la biblioteca de un hombre brillante, cultísimo, fuera de serie. No es la biblioteca de cualquier persona que va pasando. Claro, de Juan Pérez, ¿no? ¿Y qué pasa con la figura de Hugo Gutiérrez Vega? Bueno, Hugo Gutiérrez Vega, entre muchas cosas, fue poeta, fue un poco dramaturgo, un poco cineasta, fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro durante 2 años en los 60s. Diplomático, estuvo de embajador en varias partes del mundo, como lo fue España, Italia. ¿Portugal? Puerto Rico y Grecia. Exactamente, maestra, Grecia. Y bueno, ¿dónde se ve reflejado todo esto, maestra? Pues no solo en sus libros, en su biblioteca, sino también en su obra poética, que abarca cerca de 36 poemarios de diversa manufactura. Y me gustaría mencionar uno que es quizá el de mis favoritos, que es Cuando el placer termine, que es con el que gana el Premio de Poesía Aguascalientes 1977, que es uno de los premios de poesía más importantes de México, y pues le tocó ganarlo a él en el 77. Y bueno, en este poemario, que está a la consulta de todos. Tú tienes la primera edición Exactamente, maestra. Y con las correcciones del poeta, ¿verdad? Exactamente, maestra. Esa es una obra de arte. Exactamente, sí, porque justo lo que luego he hablado con otras personas es que a mí me hubiese gustado de repente encontrar algunas glosas en los libros del maestro Gutiérrez Vega y no las hay. No los rayaba. No los rayaba.
no los rayaba. Entonces encontré ese ejemplar que le menciono con algunas correcciones. Pero con lápiz, ¿verdad? Era como muy fino. Muy fino para... Sí, exactamente, maestra. Y bueno, le decía hablar de Hugo Gutiérrez Vega, pues es complejo, y lo digo con sinceridad, yo no soy experto en la vida de Hugo Gutiérrez Vega. No, pero sí estudiaste letras. Sí, y ahí es donde he explorado no solo su biblioteca, sino su obra literaria, y su obra literaria abarca dos vertientes. La primera es la poesía, donde él desarrolló de una manera magnífica el uso del verso, la versificación, y otro que podría llamarse crítica periodística y crítica literaria en esta columna que tuvo durante 15 años en la jornada semanal, que fue Bazar de Asombros. En la biblioteca personal de Hugo Gutiérrez Vega está todo eso, toda la obra poética está ahí completa para la consulta del público, de quienes nos estén viendo. Y también está Bazar de Asombros, que son 2 mamotretos, casi de unas 600 páginas cada uno. Toda la colección. Toda la colección, donde él abarca temas variopintos, maestro. O sea, puedes un día estar hablando de algún poemario, de algún viaje que tuvo en Grecia, y hay una anécdota que también viene ahí que para mí resulta muy enriquecedora, pero al mismo tiempo muy triste, y es que en los 70s más o menos, cuando él estaba de embajador en Inglaterra, pues él estaba ahí desarrollando su trabajo, ¿no?, de relaciones exteriores. Lo va a visitar un poeta llamado José Carlos Becerra. Lo visita, eran muy buenos amigos, y José Carlos Becerra tenía como destino ir a Italia, pero lo iba a hacer por carro, o sea, por carretera, ¿no?, en un automóvil. Desafortunadamente, el poeta José Carlos Becerra tuvo un accidente en la carretera Brindisi. El carro se va a un barranco y pues el poeta muere automáticamente. Y fue Hugo Gutiérrez Vega el que le toca ir por el cuerpo de este poeta José Carlos Becerra y hacer todos los trámites posibles para que su cuerpo regresara a México. Y ahí lo cuenta en una de esas pues, textos de Bazar de Asombros. Entonces uno pasa de repente de la crítica literaria a estas anécdotas personales muy fuertes, a críticas sobre el país que le tocó vivir a él también, ¿no? Una crítica que también él hace sobre las preocupaciones que tiene sobre un México que le toca vivir. Entonces es muy enriquecedor ver que un hombre de letras, un poeta, que normalmente se tiene como ese sesgo de que el poeta siempre está en las nubes, ¿no?, o siempre está en el éter, pero él no, maestra, él era un poeta muy terrenal, ¿no? Se puede ver no solo en su poesía, sino en esta otra vertiente que es la crítica literaria, la crítica periodística, y yo creo que me aventuraría a decir la confesión, porque también hay eso un poco ahí en Bazar de Asombros. Y ahorita que decías, entre sus cargos fue rector, sí, pero no fue cualquier rector, fue el rector, el que vino a revolucionar la mentalidad queretana en la universidad, quien introdujo el psicoanálisis, un hombre muy de avanzada que así lo pagó, ¿no?, porque lo pagó con el destierro, como él mismo lo dice. Nada menos que le debemos que el patio barroco sea de nosotros y no de la iglesia, porque esa toma del patio barroco, él siendo rector, claro, para que fuera parte de la universidad, porque ya no cabían, fundador de Cómicos de la Legua, pero yo creo que sí, un hombre de avanzada, revolucionario, brillante. Y te decía antes de entrar a cuadro, ahí en nuestra querida Facultad de Filosofía, en donde está el patio barroco que le debemos a él, hay 2 espacios, claro, dedicados a las letras, maravillosos. La librería del Fondo de Cultura Económica, que lleva su nombre, claro, y evidentemente la biblioteca personal, ¿no?, que tú eres el encargado de ahí. Y, maestro, y además de estos libros, porque además, ¿sabes qué? Cuando uno pasa por ahí está tan bonita la librería que te da hasta pena voltear a verla, ¿sabes? Sientes, no sé, que se va a caer algo. Es de una belleza inconmensurable. Y ya que tú nos muestras los libros del maestro, bueno, pues es indescriptible, ¿no? Claro. Indescriptible, estos que veíamos que abres y dices, qué bárbaro, qué hombre tan delicado,
cómo cuidaba sus libros, Claro. como pensando en la posteridad, en que estuvieran en manos de los otros. Por supuesto. ¿Qué más? Háblanos de sus medallas, porque las medallas también son bellísimas, que tienes ahí en vitrinas. Háblanos de esos reconocimientos, de sus honoris causa, de todo lo que se le brindó al ser un hombre fuera de serie. Claro, pues que mire, maestra, al ser un hombre de serie, la verdad es que cuando uno entra a la biblioteca, como bien lo dice, es apabullante, ¿no? Sí. No solo por la cantidad de libros, que asciende a 7,000 ejemplares, maestra, de diversa índole, pero sobre todo, pues mucha narrativa latinoamericana, cuento, novela, una sección portentosa y exquisita de poesía latinoamericana, en griego, en francés, en inglés. O sea, es para estar ahí toda la vida, la verdad, toda la vida leyendo. Y no solo eso, uno voltea los muros de la biblioteca y hay pues no sé cómo llamarlo, están pues rellenos, o sea, están desbordados de reconocimientos, de diplomas. Ya mencionó los honoris causa que le dio la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, la UAM también le dio un honoris causa, pero también está el reconocimiento que le da el rey Juan Carlos, por ejemplo, el rey de España, que le da también a Hugo Gutiérrez Vega. También hay un reconocimiento que le dieron en Italia por ser el comandatore oficial, se llama así el título que le dieron en Italia. Y hay dos muy importantes que justo cuando la visitó me dijo que le gustaron mucho. El primero de ellos, pues su ingreso a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que no todos tienen uno. No, yo diría, mexicanos, ¿cuántos habrá que hayan pertenecido a la Real Academia de la Lengua Española? Desconozco el dato, maestra, me lo llevo de tarea. Pero sí, yo también, pero me imagino que no hay 5, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo vas a ver comúnmente en una biblioteca. Y creo que el hecho de que esté en un espacio como el Campus Centro Histórico, pues ya es motivo, no solo por los libros y lo demás que se ha mencionado, sino por ver ese gran diploma, ¿no? Academia Mexicana también de la Lengua, ¿verdad? Lengua, sí, también de está la Real Academia de España. Ajá. Y de la Mexicana, ¿verdad? Exactamente. El de la Mexicana se lo dieron porque iba a ocupar la silla, me parece, número 36, que antes de él la ocupó el poeta Alichu Macero. Entonces, a la muerte de Alichu Macero, Vicente Quirarte y otro escritor lo proponen a Hugo Gutiérrez Vega para ocupar ese lugar. Y claro que le dan el espacio. Y no solo está ahí el diploma, maestra, también hay una medalla que pues le entregan a cada miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando sesionan, pues la tienen que usar. Y ahí está para que cualquiera que quiera visitar la biblioteca pueda verla. Entonces le digo, es apabullante la cantidad de medallas, de reconocimientos, de diplomas. Y dices, wow, o sea, pues no hay así como describirlo. Uno tiene que verlo, ¿no? Porque podríamos pasar horas hablando de cómo lucen, pero uno se acerca y ve un diploma en italiano, uno en griego, otro en español, y dices, wow, o sea, anduvo pisando tierras del mundo, ¿no? Y eso, pues, le digo, se ve reflejado en la poesía. Era un hombre de mundo. Sí. Era un hombre de mundo. Y un hombre preocupado también por lo que sucedía en México, maestra, porque uno de repente podría pensar, bueno, se fue de México, ¿no? No. Y sí se fue, digamos, físicamente, pero espiritualmente, tal vez volitivamente, seguía su pensamiento en México, ¿no? Y hay una medalla también cuando le dan por sus servicios en el exterior, de 25 años, de haber trabajado 25 años en el servicio de exterior. Y él confiesa en una pequeña entrevista que todo el tiempo que él estuvo viajando y que él estuvo trabajando, siempre lo hizo por y para México. Y además, fíjate qué nobleza, qué rasgo tan noble. Él sale de la rectoría por todas estas cuestiones que vino a revolucionar. Querétaro no estaba preparado, sí. ¿no? Para tener un hombre de esa talla, ¿no? En todos los sentidos. Sale él mismo en un libro, en una entrevista que le da el historiador Kevin Simon, como buen poeta hace una metáfora y dice
y de pronto me encontré desnudo en la carretera porque me echaron de la Universidad y de Querétaro, pero como desnudo vine al mundo, desnudo me voy. Y dices, qué impresión que después de que fuimos tan ingratos con él y que tuvo que salir de la Rectoría y de Querétaro, nos hereda a los universitarios queretanos su biblioteca. Exactamente. ¿Verdad? Y en sí misma, como usted menciona, en sí misma la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro es extraordinaria, es extensa, pero ese pasaje justo que menciona sobre el rectorado de Hugo Gutiérrez Vega y cómo sale pues exiliado, prácticamente es exiliado de Querétaro por todas estas ideas de avanzada, por esta otra manera de pensar el mundo, pero ya desde otras manifestaciones culturales, políticas, económicas, literarias, pues le valió ese castigo, ¿no? Dicen que él fue al Teatro de la República a renunciar públicamente al cargo de rectorado, presionado obviamente por todo lo que había sucedido, pero imagínese un Querétaro de principios de los 60, pues no sé si llamarlo lleno así como de fanatismo religioso, donde empieza a llegar que el psicoanálisis, ¿no? Que la homosexualidad y hablar estos temas. Y con el fantasma del comunismo, que el comunismo era como el demonio. Exactamente. O sea, era de verdad un monstruo que nadie veía, que nadie conocía, pero al que todo el mundo le temía, ¿no? Exactamente. Y bueno, bajo ese contexto, pues Hugo Gutiérrez Vega deja esa gran vara, una vara muy alta. Una impronta, exactamente, ineludible. Yo creo que para todo aquel universitario es ineludible la figura de Hugo Gutiérrez Vega. Y bueno, pues repetir que la biblioteca está ahí en el patio barroco, está abierta de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde para la comunidad universitaria, para la comunidad externa a la universidad. Estoy ahí para... ¿Podemos ir a consultar, a sentarnos a leer? Por supuesto, la biblioteca solo es consulta en sala, maestra, porque son libros valiosísimos, claro. O sea, no se pueden sacar, ¿no? Y bueno, pues eso también le da un aura así bonita, ¿no? De que, bueno, voy a tocar un libro del maestro Hugo Gutiérrez Vega, voy a ver sus medallas. Y bueno, así rápidamente, maestra, pues la biblioteca de personal de Hugo Gutiérrez Vega no sería posible, pues también sin las gestiones de la doctora Tere García Besné, que también armó un comité para que se hiciera posible el traslado de la biblioteca de don Hugo Gutiérrez Vega, que estaba en su departamento en Copilco, y pues también de la mano de Diana Rodríguez y Federico de la Vega, quienes ayudaron a mover esos 7,000 libros en cajas y cajas durante la pandemia, ¿no? Entonces fue un trabajo portentoso. Yo creo que no le veían fin a tanto libro, maestra. Y bueno, comentarle que pues ahí está, a consulta de todos, a quien quiera acercarse. Y me gustaría pues una recomendación para quienes no sepan mucho de la vida de Hugo Gutiérrez Vega y quieran acercarse un poco más. Hay un libro de la Facultad de Psicología, editado, más bien escrito por la maestra Angélica María Aguado Hernández y el doctor José Jaime Paulín, que se llama Hugo Gutiérrez Vega, Itinerario de Vida. Y es un libro, es una entrevista de cerca de 200 páginas, pero no se siente pesada. Y no, porque él era un hombre seductor y encantador. Exactamente. Y ahí él habla no solo de su paso por Querétaro, sino de toda su vida, maestra, porque es casi una de sus últimas entrevistas. Entonces, pues yo recomiendo mucho este libro. Es como la biografía. Exactamente, solo que en entrevista, okay. Una charla amena. Aquí traigo la poesía completa de Hugo Gutiérrez Vega, Peregrinaciones. Ahora está editado por el Fondo de Cultura en pasta dura, lo cual es muy elegante, la verdad, es de fácil adquisición. Y me voy a atrever a leer un poema que es uno de sus poemas más bonitos. Se llama Por favor su currículum. Es un poema que viene en este poemario de Los Cantos de Tomelloso de 1986. Y bueno, por favor su currículum. La riqueza me agobia esta mañana y para conjurarla hago el recuento de las cosas que tengo y de lo mucho que he perdido en el tiempo. Tengo la vista, el tacto y el oído, el olfato y el gusto. Una mujer, ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Unos seres que crecen a mi lado, un techo, pan, un poco de dinero, libros, el teatro, el cine. Seres vivos que amo y que me aman, mis muertos, la memoria y el presente. Nada sé del futuro,
pero no me interesa. Voy haciendo los días y ellos me van haciendo y deshaciendo. Finjo resignación y me contento con las luces del alba. Me gusta más la noche. Trabajo y cumplo, a veces a mi modo, y, cuando no es posible, me conformo. Intenté el heroísmo y la aventura, se me volvió sainete. He aprendido 3 o 4 cosas y he olvidado 300. Me detengo en la calle y veo personas. Salgo al campo y me encuentro con la vida. Me gustan las ciudades y las odio. Me gusta el campo, pero no lo entiendo. No le tengo pavor a lo imprevisto, pero me gustaría que no pasara. Mi sentido común es estrambótico. Sin proyectos me enfrento a la mañana. Me enferman los enfermos de importancia. Me asustan los que esgrimen sus certezas. Me gustan los que dudan. Los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que pisan firme. El if de Kipling me provoca vómitos. No pertenezco a nada y, sin embargo, me hermano, sin poner muchos reparos. Cultivo mis lealtades e intento preservar estos amores. Mi vida es un recuento de expulsiones. Esto lo digo mientras me acompañan maracas y requintos, 2 serruchos, un peine con papel y voz gangosa. Ya no tomo café, fumo tabaco, hablo menos que antes, me desvelo y escribo confesiones. La primera persona me preocupa, pero sé que no es mía. Todos somos lo mismo, todo es uno es todo. Cada hombre es, al fin, todo este mundo, y el mundo es un lugar desconocido. Qué bonito. Para concluir, ¿nos puedes, a ver si me aprendí más o menos la clasificación para que los televidentes se animen a ir a la biblioteca? Primero tienes cuento, bueno, narrativa, ¿no? Que es cuento y novela. Es correcto, maestra. Después tienes los libros que grandes autores como Saramago, Carlos Fuentes y otros le dedicaron al maestro Hugo Gutiérrez Exactamente. Vega. Esa sección de libros autografiados al doctor Hugo Gutiérrez Vega es fascinante porque desfilan nombres Monsiváis, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Elena Garro, José Saramago, Fernando Sabater. O sea, no acabas, maestra, no acabas de verlo. Hay una sección de teatro o de dramaturgia expresamente, de cinematografía, de bellas artes, una sección increíble de libros en inglés, libros en francés, hay una sección de poesía increíble, de ensayo literario, de ensayo humanista, y sí, o sea, y aparte el espacio tiene el techo original del siglo, que sea XVII, XVIII, entonces, por donde le vea, maestra, la biblioteca es una belleza. Pues, maestro Gerardo Ramírez, responsable de la Biblioteca Personal Hugo Gutiérrez Vega, muchas gracias por habernos acompañado. No, a usted, maestra, por la invitación y pues los esperamos con los libros abiertos en la Biblioteca Personal de Hugo Gutiérrez Vega. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.